Sin duda, tener que dejar ir a un ser querido es uno de los retos más grandes que puede enfrentar un ser humano. Sin embargo, la muerte es un fin inevitable, y enfrentarla con fortaleza y resignación puede ser de gran ayuda tanto para la persona que se va como para nosotros mismos. En entrevista para Enlace Judío, Miriam Israel, profesional en estudios de tanatología, nos brinda herramientas para aprender a dejar ir a un ser querido, enseñándonos a cerrar ciclos. Y tal vez, y ya con las herramientas pertinentes, aprendamos a dejar ir, aprendamos a extrañar, sin sufrir. Hola Miriam, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Nadia, por dar la oportunidad de transmitir lo que es la tanatología, ¿no? Y esta parte de los duelos y cómo cerrar, cómo pedir perdón, cómo despedirnos, que es tan importante. Sí, sin duda, un tema muy interesante. Partamos de lo básico. ¿Qué es la tanatología? Mira, la tanatología es una ciencia que se basa en la observación, en el estudio, en la estadística, en ver qué es lo que está pasando y cómo solucionarlo, ¿sí? La tanatología es toda una ciencia que nos enseña los pasos por los que se atraviesa cuando tenemos un duelo. Un duelo se vive cuando tenemos una pérdida, no importa de qué tipo de pérdida sea, pero tenemos duelos a lo largo de la vida que no nos damos cuenta que son pérdidas reales y vamos haciendo como que no pasa nada, ¿no? Y entonces vamos teniendo pérdidas que nos van haciendo muy fuertes, tan fuertes que nos generan una coraza en el corazón, en el pecho, que no permite que entre ningún dolor, pero tampoco entra ninguna alegría, porque nos bloqueamos. Muchas veces dicen por ahí que la gordura, ¿sí?, tiene que ver con esta coraza que se va formando afuera de nosotros. Y entonces lo importante es que la tanatología te va llevando de la mano para que vayas rompiendo poco a poco esa coraza, ¿sí?, y puedas llegar realmente al fondo de tus emociones y puedas entender tus emociones sin sufrir, ¿sí? La tanatología tiene pasos que pueden vivirse de forma desordenada, pero generalmente son 5 pasos. El primero es esta parte de la negación. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué mi papá y no el borracho de la esquina? ¿No? Luego viene una parte del enojo, ira, que va desde lo más profundo del ser. O sea, no es nada más un enojo cualquiera. Realmente es una ira. ¿Y contra quién me voy? Contra el que tengo más cercano. Muchas veces los pacientes, ¿contra quién se van? Contra el cuidador primario. Y entra un gran coraje al cuidador de decir, si yo lo estoy cuidando, ¿cómo es posible que me esté agrediendo de esta manera? Porque no entendemos que es parte del duelo que está viviendo el propio paciente. O los hermanos, Nadia, cuando los hermanos nos peleamos porque está muriendo mi papá y no entendemos esto, que tú estás viviendo lo mismo que yo, pero nos vamos a llorar a las esquinas, ¿sí? Y no nos acercamos para decir, híjole, manito, cómo me duele que papá esté muriendo. Y entonces nos peleamos. Es parte de la ira, es parte del enojo. Luego hay una parte de culpa. Si lo hubiéramos llevado al doctor antes, el mendigo del doctor que hizo, es que los laboratorios se equivocaron, es que no hay un es que. ¿Sí? Siempre estamos buscando un culpable de lo que está sucediendo. Y por supuesto es un regateo, déjame llegar a la fiesta de mi hijo, ¿sí? Y te prometo que voy a ser el más religioso, ¿sí? Voy a dar dádivas y voy a dar zaká y voy a, ¿sí? Porque es parte de este regateo, ¿sí? Porque no aceptamos, porque la culpa, ¿sí?, no nos deja llegar a la aceptación. Pero fíjate, Nadia, decía mi maestro Alfonso Reyes Ubiría, toda culpa está basada en un absurdo.
porque siempre que tomamos una decisión, sea la que sea, la tomamos tomando en cuenta qué es lo mejor que podemos hacer en ese momento, de acuerdo a las herramientas que tenemos en ese momento. Entonces, es importante que veamos las culpas que nos están atormentando, qué pude haber hecho diferente, de acuerdo a lo que tenía yo en ese momento. Entonces quedamos que es la negación, luego viene la ira, luego viene el regateo o la culpa, y luego viene una depresión que es como una tristeza muy profunda ante lo que va a venir o por lo que está pasando. Porque toda la familia tiene sus cambios, toda la familia tiene pérdidas ante una enfermedad o ante un adulto mayor. Sí, sin duda hay pérdidas que sufre la familia, pero ¿cuáles son las pérdidas que sufre el enfermo también? Mira, el enfermo, número uno, va viviendo su pérdida. Dice por ahí el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que la palabra duelo es el significado es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. Eso es lo que dice el diccionario. El paciente tiene sus propias pérdidas. Número uno, va perdiendo su salud. De ser una persona totalmente independiente, ¿sí?, se convierte en una persona que depende para ir al médico, en ocasiones depende hasta para que lo bañen, en ocasiones, o sea, conforme va avanzando la enfermedad, va teniendo muchas pérdidas. Una mujer, por ejemplo, que ha pasado por una operación, una mastectomía, ¿no?, o por radiaciones, va perdiendo su pelo y se ve en el espejo y dice, ¿y ahora quién soy? Entonces, por supuesto que se van teniendo muchas pérdidas y luego somos tan ilusos que le decimos, no te preocupes, te va a volver a salir el pelo. Sí, pero mientras me veo en un espejo y digo, esta no me gusta, sin pelo, sin un seno, ¿sí?, deforme, con la cortisona. O sea, todas estas pérdidas hacen que el paciente viva los 4 pasos que te estoy comentando. La familia tiene grandes pérdidas. ¿Por qué? Número uno, está muriendo mi papá, lo voy a perder. Él es el pilar de la casa, él es el que trae el dinero a la casa. Y ahora, ¿quién va a traer el dinero? Hay pérdidas desde al grado que dejamos de salir con las amistades por cuidarlo. Y lo hacemos con amor, pero al mismo tiempo, hijo, me perdí la muestra del cine porque tuve que estar cuidando a mi papá. Y mi hermano no vino, a él le correspondía estar aquí y entonces yo me perdí la muestra del cine. Y entran unos pleitos familiares irreconciliables en ocasiones. Pero no nos damos cuenta que lo que realmente estamos peleando, lo que realmente estamos viviendo, es el gran dolor que nos genera la pérdida de papá. Sabemos que va a morir. Y digo papá como te puedo decir mamá o como te puedo decir un hijo. Cuando muere un hijo, un gran porcentaje de las parejas se divorcian. Porque empiezan las culpas, es que por tu culpa, es que tú no lo cuidaste, que tú no le hiciste, y no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo los dos es un gran dolor por la muerte de nuestro hijo. Y entonces, cuando comprendemos que tenemos este proceso, este procedimiento, primero es la negación, después la ira, después viene la culpa, después viene la depresión. Todos estos 4 van de arriba a abajo, de abajo a arriba, o sea, no hay un orden, ¿no? Y puedes llegar al 4 y regresar al 1 y luego irte al 3 y luego irte... Sin embargo, la única forma en que realmente podemos entender esto es cuando aceptamos que lo que está sucediendo es una realidad. Y ahí dejamos de sufrir. Sin embargo, la muerte no es la única pérdida que sufrimos. Pasamos por varias pérdidas también a lo largo de la vida. ¿Cómo cuáles podrían ser? Mira, por ejemplo, un cambio de colegio. Para empezar, cuando somos pequeños, cuando muere una mascota, ¿no? Que papá dice, no te preocupes, te compro otra. No, pero realmente es mi mascota, yo quiero esta mascota.
Cuando, por ejemplo, nos cambiamos de un colegio a otro, cuando nos cambiamos del otro colegio, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria, vamos dejando atrás a nuestros compañeros, vamos dejando atrás a nuestras amistades. Cuando nos cambiamos de país, dejamos nuestra familia, dejamos comida, ¿sí? Dejamos idioma. Cuando tenemos un matrimonio, es una gran pérdida. ¿Por qué? Porque pierdo mi individualidad. Dejo de ser una para convertirme en dos. Dejo de tomar decisiones para mí sola porque tengo que compartir mi closet. Tengo que compartir mi cama. Y entonces no me puedo levantar a las 3 de la mañana, ¿sí? Y prender la luz porque tengo una pareja. Entonces, en los momentos felices también se pueden sufrir pérdidas. Por supuesto, por supuesto. No tiene que ver una cosa con la otra. Claro que se va de la mano, Nadia, y no lo entendemos. Por ejemplo, un parto es una gran pérdida. Es una gran pérdida porque la mujer, de ser una persona, somos dos. Mi cuerpo ya no vuelve a ser el mismo. ¿Te acuerdas el bikini que usaba yo antes? No, pues ya no lo puedo usar y menos con la cesárea. No vuelvo a dormir igual. Vamos teniendo pérdidas, ¿sí? Que si no nos damos cuenta, nos vamos separando. Y como generalmente no nos comunicamos con el marido viene y quiere platicar o quiere tener intimidad y por supuesto yo no quiero nada, lo que quiero es dormir, quiero descansar y no nos entendemos. Y es un duelo lo que estoy viviendo, es una pérdida de individualidad. Y estoy perdiendo a mi pareja porque ya no somos dos, ahora somos tres. Y tenemos que negociar qué vamos a hacer para estar los tres en paz. Pero la muerte, Miriam, la muerte es la más definitiva de todas las pérdidas. ¿Cómo podemos quitarnos ese miedo a la muerte? Una de las formas que tenemos para perderle miedo a la muerte, número uno es hablando de ella. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la vida, pero no de la muerte. Con los niños es un tema tabú. Con los papás es un tema tabú. No tenemos esta tranquilidad de hablar de la muerte. No vaya a ser que la llamemos. Por eso la gente no hace testamento. Porque dice, no, si yo hago testamento no vaya a ser que vaya a llamar a la muerte. Y le tenemos mucho miedo. Los mexicanos decimos que nos burlamos de la muerte y tenemos... No, no es miedo, es pavor. Sin embargo, fíjate, Nadia, cuando nosotros comprendemos qué es la muerte, pues es la cesación de los signos vitales. Cuando hablamos de la muerte de una persona, cuando nosotros comprendemos que lo que está muriendo no es mi papá, es el cuerpo que ya no sirve, el cuerpo de mi papá, a través del cual se manifiesta mi papá, que ya no sirve. Y eso es lo que va a morir. Eso es lo que voy a enterrar. Cuando puedo verlo con esta frialdad, ¿sí? Cuando puedo comprender que el cuerpo físico es a través del cual nos manifestamos, puedo dejar de sufrir. Y en estos procesos difíciles, ¿cómo podemos ayudar a que un familiar enfermo se vaya con la mayor paz y tranquilidad posible? Mira, Nadia, aquí estás tocando un tema que es muy importante. Nosotros queremos tener a nuestro paciente el mayor tiempo posible. No comprendemos cuando la enfermedad ya está fuera de control. Nos cuesta mucho trabajo el aceptarlo, ¿sí? Y seguimos buscando una curación, a pesar de que ya no hay curación. ¿Un milagro? Sí, un milagro. Pero mientras el que está sufriendo buscando ese milagro es el paciente. Hay algo que se llaman, es un modelo de atención que se llama cuidados paliativos, que es un modelo que ayuda a la familia y al paciente cuando la enfermedad ya está fuera de control, dejando de buscar la sanación para buscar el confort del paciente. Y entonces, en lugar de seguir con las quimioterapias, que ya sabemos que no van a hacer nada,
lo único que van a hacer es alargarnos la agonía. Lo vamos a llevar al hospital y lo vamos a tener una semana en terapia intensiva con el suero, con el tubo, ¿sí? Que no puede entrar la familia porque lo quiero tener 2 días más, a ver si existe una curación en 2 días más. Porque no aceptamos lo que está sucediendo. Y desgraciadamente los médicos no saben, ¿sí?, decirle a una familia, ya no hay nada que hacer. Y la familia llegamos con el médico y le decimos, haga todo lo que pueda para sanarlo. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo nada más es alargar la agonía del paciente y de la familia. Y el desgaste físico, emocional y económico que se genera en la familia. Y aquí es cuando hay un pleito familiar, porque hasta dónde vamos a llegar y económicamente hasta dónde podemos llegar y cuánto nos cuesta tener a un paciente en terapia intensiva cada minuto, cuando muchas veces no tenemos el dinero. Pero no es que nos vamos a parar porque no tenemos el dinero, vamos a darle lo mejor, sí, pero hasta dónde vamos a seguir alargándole la agonía. Esto es bien importante que lo comprendamos. Si después de esto podemos entender que podemos despedirnos, ¿sí?, con amor, el tenerlo en cuidados paliativos no es que no hay medicamentos, no es que no hay tratamiento, no, sí hay y hay muchos. Lo más importante es tener al paciente sin dolor. ¿Cómo? A través de medicamento. Hay muchos medicamentos que ayudan a los pacientes a no tener dolor sin tener que estar dormido. Y si el dolor ya es incontrolable y en un momento dado se necesita sedar, es una sedación paliativa. No es que como un perrito se le va a poner una inyección para que se duerma y se muera, no. Es nada más para mantenerlo tranquilo, para mantenerlo en paz. Cuando trabajo con las familias, yo les sugiero 4 puntos para poder despedirnos con el corazón, para poder cerrar, para poder dejarlo ir. El primer punto es, te honro. Si estoy hablando de un padre que está enfermo, es te honro como mi padre. Quiere decir, te reconozco y te acepto tal cual eres. Número 2, para empezar te agradezco la vida. Y después tú haz la lista que tú quieras, porque tienes 1000 cosas por agradecer. El tercer punto es, te pido me perdones por cualquier acto u omisión. Cualquier cosa que haya yo hecho o haya yo dejado de hacer que te pudo haber ofendido. No fue mi intención. De mi parte, no tengo nada que perdonarte porque fuiste un padre maravilloso, etc. O te perdono las palizas que me pusiste, ¿sí? O de momento no puedo perdonar el que me hayas violado o que me hayas abandonado o que hayas X situación. También se vale decirlo, anteponiendo la palabra de momento. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que nunca lo voy a hacer y yo necesito liberarme. Te honro, te agradezco, te pido perdón. Y el cuarto punto, que es el más difícil de todos, es decirle, por el gran amor que yo te tengo, cuando sea tu momento, para mí va a estar bien de que te vayas. Es una forma en que le decimos al paciente, ¿sabes qué? Te puedes ir, voy a estar bien. Te voy a extrañar, claro que te voy a extrañar. Pero muchas veces el paciente sufre cosas tremendas porque la familia no está lista. Porque llegamos y le decimos, échale ganas, papá. Como si no le estuviera echando las ganas suficientes. Porque le decimos, no te vayas, no me dejes. Y entonces el paciente se queda porque no estamos listos para dejarlo ir. Entonces, es muy importante comprender estos pasos y llevarlos a cabo, que cada una de las personas de la familia lo haga. Por supuesto, la pareja también, y tiene por agradecerle los hijos que nacieron, el tiempo que estuvieron juntos. Hay mucho por agradecer. Pero ahí te va, Nadia.
No es nada más cuando alguien está muriendo, también cuando te estás divorciando. Es importante cerrar para poder irte a otra relación. Un trabajo, honrarlo, agradecerle, pedirle perdón por todas las travesuras que hicimos y decirle, yo me voy a algo nuevo. ¿Sí? Cuando una persona ya falleció, papá ya falleció hace un par de años, y no tuve la oportunidad de decirle esto que te estoy diciendo, siéntate y escríbele una carta con los 4 pasos. Te honro, te agradezco, te pido perdón y te dejo ir. Es esa una de mis preguntas, ¿cómo podemos cerrar ciclos? Esta es la mejor forma, desde mi experiencia, es la mejor forma que tenemos para cerrar el ciclo, ¿sí? Para poder cerrar aquí, para poder abrir aquí. Si te vas a cambiar de trabajo, si te vas a cambiar de escuela, si te vas, agradece todo lo que tengas que agradecer y la familia se quede en paz, porque ¿sabes qué? Se quedan con la satisfacción del deber cumplido. Hice lo que pude por mi papá, no para sanarlo, pero sí para que estuviera bien. Ahora, una situación que a veces se complica es explicarle a los menores la muerte de un ser querido. ¿Cuál es la manera más apropiada de manejar estos temas con ellos? Mira, Nadia, cuando tenemos niños en casa, ¿sí? Y está muriendo el hermanito, o está muriendo mamá, o está muriendo el abuelo, es importante que ellos estén ahí presentes y nos ayuden a cuidar al paciente, llevándole un vasito de agua, prendiéndole y apagándole la luz, acompañándolo a que vea la televisión o leyéndole un cuento. Involucramos a los niños, ¿sí?, en esta despedida. Depende de la edad, tiene mucho que ver la diferencia de edades, porque el concepto de muerte es muy diferente de 0 a 6 años, es muy diferente que de 6 en adelante. Pero ya sabes, no hay una regla real, pero cada edad es diferente. Es importante involucrarlos en el cuidado del paciente, aunque sean cosas pequeñas, y por supuesto que estén participando en lo que está sucediendo. Cuando tú le dices a un niño que, te voy a poner un ejemplo, un niño va al hospital, ¿sí?, muere en el hospital, es el entierro y llega la mamá sola a la casa, se queda el hermanito diciendo, ¿y dónde quedó mi hermanito? ¿Se lo tragó el hospital? Eso es lo que en su mente se queda. Si no le explicamos lo que está pasando, se queda con se lo tragó el hospital. Y cuando mamá tiene que volver a ir al hospital, ya sea a dar a luz o una operación del apéndice, no quiero, porque te va a tragar el hospital. O no quiero ir yo porque me va a tragar el hospital. Es muy importante cómo hablamos con los niños. Hay un ejercicio que yo les sugiero que hagan, que es poner una película del gusano a la mariposa, ¿sí? Cómo va el gusano, se hace el capullo, cómo va creciendo hasta que nace la mariposa. Y entonces esta mariposa es la trascendencia de un ser humano. Es muy importante que los niños estén involucrados. Si tú me preguntas, ¿sí?, ir a un velorio, yo te diría, claro que sí. Si es el velorio de mamá, de papá o de un abuelo, todas las religiones tienen su sabiduría. Y es importante seguir los pasos de cada una de las religiones que llevemos, porque cada quien tiene la suya. Y desde ahí tenemos que respetar y transmitirle a nuestros hijos, ¿sí?, lo que se está viviendo. Pero claro, creo que hay que involucrar a los niños siempre. Pero es bueno que los niños vean y se despidan de un familiar enfermo, aunque éste no esté en las mejores condiciones físicas. Yo considero que es importante que un niño se despida, ¿sí?,
de su ser querido con los 4 pasos, porque los niños también tienen mucho por agradecer, porque los niños también tienen mucho por qué pedir perdón en un momento dado, ¿no? Y decir, depende también la cercanía que hay. Miriam, una vez que nuestro ser querido se fue, ¿cuál es la mejor manera de honrar a nuestros muertos? ¿Cómo podemos manejar nuestros duelos? Mira, Nadia, las grandes instituciones han nacido de una gran pérdida. Cuando muere un ser amado, nosotros nos podemos dar. Decían por ahí mis maestros, cuando tengas el hueco en el estómago, llénalo de amor y dalo. La mejor forma que nosotros tenemos para honrar a un muerto es dando tzedaká, ¿sí? Es dándonos nosotros mismos, dar algo de nosotros. Por ejemplo, dar una beca, si murió un hijo, dar una beca en su nombre, en una escuela en la que lo necesite, dando nuestro tiempo yendo con adultos mayores a leerles. Si mamá es quien murió, ir el 24 de diciembre o ir en Rosh Hashanah a dar de nuestro tiempo, ¿sí? Cocinando, dando lo que a mi mamá le hubiera gustado que yo diera. O tejiendo colchitas para niños en un orfanatorio, o yendo a un orfanatorio a tocar a los niños. O ahorita, por ejemplo, dando el donativo para la gente que lo necesite. Yo les digo, el mejor momento para limpiar los closets del ser querido que ya no está es ahorita, porque esa ropa se necesita. Es indispensable ahorita donar la ropa, los alimentos, los medicamentos, todo lo que tenemos, ¿sí? Para limpiar. Porque esa es otra. Tenemos que limpiar los closets, tenemos que limpiar la casa. No te estoy diciendo de quitar las fotografías, pero sí la ropa que ya no la utilizamos, hay que regalarla. ¿Sí? Ese cuarto que ya no se está usando, en lugar de cerrarlo, hay que ver qué vamos a hacer allá adentro. Porque cuando muere un ser querido, lo que necesitamos es reorganizar nuestra vida ya sin él. Darle un significado diferente a lo que hacíamos con él para hacerlo con otras personas. Finalmente, Miriam, ¿por qué el ser humano sufre ante sus pérdidas? ¿Es parte de la naturaleza humana? El ser humano sufre porque creamos expectativas. Dicen por ahí que el sufrimiento es un golpe que se le da a nuestro ego cuando no se cumplen las expectativas. Cuando yo tengo las expectativas de algo que no va a suceder, sufro. Por ejemplo, si tú estás esperando que tu marido te haga una fiesta de cumpleaños, tú sufres porque no te va a hacer la fiesta de cumpleaños. Y te peleas porque no te hizo la fiesta de cumpleaños. Y si no te peleas, cuando menos dentro de ti se queda este dolor de qué poca, ¿por qué no me hizo la fiesta? Yo sí se lo hubiera hecho. Pero son las expectativas que yo tengo. Cuando una familia comprende que el paciente está viviendo su etapa final, deja de sufrir, porque ya no tiene expectativas de una curación. ¿Sí? El dolor ahí está porque está muriendo y porque ya no lo voy a tener junto de mí, pero dejo de sufrir porque sé que el fin se acerca. ¿Sí queda claro? Sí, queda muy claro. Entonces no hay sufrimiento. Tengo la claridad y puedo llegar al quinto paso. ¿Te acuerdas? La negación, la ira, la culpa, la depresión, y puedo llegar a la aceptación de lo que está sucediendo y ahí dejo de sufrir. Bueno, Miriam, ojalá que esta información llegue a todas esas personas que están pasando por un proceso de duelo y que les sirva para convertir el dolor en nuevos aprendizajes y nuevas motivaciones. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias. Gracias.